Buenas tardes, mi equipo está conformado por Yara Damaris Arjona Flores, Alejandra Rodríguez Sosa, Denis Angélica Jiménez Álvarez, Loren Scarlett Colorado de la Rosa, Juliana Evany Pardo Xicotentlac, Nancy del Rosario Pérez Bocanegra, Ana Jessica Domínguez Rodríguez e Ivonne Abigail Martínez León. El tema que veremos hoy es la sociología y el estudio del cambio social. En esta actividad realizaremos un análisis sobre la sociología y el estudio del cambio social que explicaremos de manera sencilla y fácil de comprender en este tema sobre cómo se maneja el cambio social con todas las personas y cómo es que lo sobrellevamos en nuestra vida diaria. La sociología y el estudio del cambio social. La sociología es una ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro de un contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Es así como la sociología nos plantea la búsqueda explicativa de los hechos sociales como objeto independiente de la voluntad humana. Un ejemplo es la teoría de Comte, la cual buscaba indagar sobre las leyes invariantes que rigen el mundo natural y social, es decir, representación exacta y completa de las relaciones que existen naturalmente. Lo anterior fue conocido como física social o teoría de la copia. En tiempos de cambio, la sociología se ocupa de muy diferentes temas y problemas complejos e interesantes. Algunos son viejos problemas como la estructura social, las relaciones, capital-trabajo, las inequidades o la pobreza. Otros son nuevos como la precarización del trabajo, el cuerpo, las emociones, los deseos, la biopolítica, el territorio, el medio ambiente o el mercado. Esta disciplina en las ciencias sociales estudia la familia, su tamaño y composición, la forma en cómo cambian los roles familiares cuando se modifican las condiciones de vida y empleos en una población. De igual manera también estudia las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar, movimientos sociales, cuestiones de género, exclusión, discriminación o el deporte. Para estudiar la humanidad, la sociología construye conceptos para poder entenderla e interpretarla, tales como sociedad, grupo social, proceso social, cambio social, clase social, migración, entre otros. La sociología emerge con el tránsito de la época moderna, producto de la nueva época, y se intenta por explicarla, buscar las causas de los problemas sociales existentes y se ocupa de los problemas derivados de las grandes transformaciones sociales. Es así como la sociología ha sido la única ciencia social que ha mantenido su relación con los problemas de la sociedad global. Grupo social. El concepto de grupo y su relación con la sociedad varía desde cada autor que lo plantee. Según Spencer, percibe a la sociedad como algo más que el agregado de sus miembros. Durkheim menciona que el grupo es quien percibe a los individuos para actuar en cierto sentido y por otro contribuye a la utilización de personas. Algunas de las características que se encuentran en un grupo social son la identificación, la estructura, los roles, interacción, normas y valores, intereses y objetivos y la permanencia. Los grupos sociales se dividen en grupos primarios. Estos definen como un grupo que se caracteriza por la asociación y cooperación cara a cara de sus miembros, unidos por lazos personales y emocionales. Son primarios porque son fundamentalmente para la formación de la naturaleza social y los ideales del hombre. Grupos secundarios son donde las relaciones entre sus miembros son frías y personales, contractuales e informales. Estos grupos se caracterizan por poseer una gran cantidad de miembros, lo que no le permite la proximidad entre ellos y generalmente la duración es breve. El grupo es una estructura importante para el desarrollo de cualquier sistema social, en la familia, en la escuela y con tus amigos. Tema 3.2.
Proceso social, cambio social y migración. Pues bien, el proceso social es cualquier acontecimiento, cambio o interacción social constante. Los procesos sociales consisten en cambios en la estructura, la cual, como cualquier otro, es permanente, aunque solo de manera relativa. Se transforma constantemente, pero no pierdes la esencia que la caracteriza. El cambio social se manifiesta en la transformación de las instituciones. Cuando hablamos o decimos de instituciones, nos referimos a un conjunto de personas. La palabra social significa o se refiere a las relaciones que se establecen y que mantienen unidos a los miembros de una sociedad. Recordemos que una sociedad somos todos y que una sociedad se conforma por todos. Entre las instituciones tenemos principalmente a la familia, que es una unión muy grande para la sociedad. También tenemos la escuela, la religión y el Estado. Son muchas las razones por las cuales surgen los cambios en las sociedades. Entre los factores que generan cambio tenemos a la economía. De una mala economía surge la migración. Las crisis económicas son ejemplos de procesos sociales, por lo cual pasa la mayor parte de las sociedades. Pero en México, la migración como país, en México sufrimos mucho de migración, pero la migración se da más en las comunidades indígenas o en las comunidades rurales. Las personas que migran lo hacen por una sola razón. Lo hacen por necesidad, por necesidad de progreso, por necesidad de desarrollo, ya que se vive pobreza en muchas de esas poblaciones. En su gran mayoría se vive una gran pobreza y por eso las personas toman la decisión de emigrar a otros países. Otra vertiente de la migración en nuestro país se presenta hacia Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y México instituyeron el programa Bracero. Este consistía en convocar a los mexicanos a trabajar en los campos agrícolas en los Estados Unidos. Este programa duró de 1942 a 1964. Muchos campesinos mexicanos lo tomaron como una alternativa para combatir su pobreza. Los mexicanos trabajaron en diversos cultivos y recibían como pago menos del 50% de lo que ganaban los estadounidenses. Las propiedades de los ranchos de Texas y de Nuevo México tenían fama de ser los que más explotaban a los campesinos. Muchos de estos llegaron de manera ilegal a ese país. Algunas estrategias económicas de los campesinos están en construir sus casas, comprar tierras, así como también obtener ingresos suplementarios. Una de las razones por la cual de 1970 al 2010 ha aumentado la migración es por la crisis económica en México. La política migratoria del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las deportaciones diarias y las restricciones para la entrada diaria de mexicanos aún con visa han afectado los ingresos de los mexicanos, así como también en la propia permanencia en ese país. Europa y Asia, los movimientos migratorios también han tenido relevancia excepcional en épocas importantes como la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y la consolidación del socialismo como modo de producción de la parte oriental de Europa. Todo esto ha provocado la salida de mucha gente, ya que huyen de las persecuciones nazis o de la burocracia estalinista y que buscan una nueva residencia en diversos países del continente americano. Tema 3.3. Movimientos sociales contemporáneos, ONGC y grupos étnicos. Los movimientos sociales son agrupaciones de individuos u organizaciones que exigen cambios tanto de leyes o costumbres, entre otras cosas. Los movimientos sociales usualmente se encuentran al margen de los partidos políticos con temas siguientes: marcha contra la violencia a la mujer, manifestación contra el aborto, manifestación contra el presidente, entre otros. La organización no gubernamental con las siglas de ONGS desempeña un papel muy esencial en transiciones y ajustes económicos. Con los portavoces de estrategia neoliberal populista tenía como objetivo convertir la ONGS en un organismo y no transitorio. Trataron de organizar elementos importantes con nuevas estrategias económicas sentados lentamente en las bases de la democracia participativa. La
ONGS surgió con fuerza en México durante los años 80 y 90 y desde entonces continúa creciendo apoyando abiertamente los derechos de los ciudadanos ante el Estado, con libertad de expresión en una protesta de crímenes que se han quedado impunes. Por estas organizaciones tienen un papel importante en la transición democrática. Movimientos sociales contemporáneos, ONGs y grupos étnicos. Y esto fue hasta mediados de los años 60 del siglo XX. Se hablaba de actores políticos del cambio. Ellos pensaban que primero en los distintos partidos políticos eran organizaciones que el objetivo principal era conquistar el poder político, y después en los grupos de presión, que al mismo tiempo eran otro tipo de organizaciones no propiamente políticas. Podía ser una cámara empresarial o una asociación de profesionistas que buscaban influir en el poder político, es decir, tener un cierto interés, una cierta afluencia, y específicamente decisión de gobierno o una política determinada que les pudiera afectar. La crisis de los partidos políticos y la creciente burocratización de los mismos es de que muchas demandas sociales y cívicas no fueran tomadas por estos debido a que contraían intereses. Socialmente se dieron al margen de los partidos políticos. Hablando de temas importantes, se crearon movimientos sociales como agrupaciones de personas u organizaciones que demandan un cambio, es decir, algún tipo de un cambio social, por ejemplo, la violencia, la salud, la educación, la alimentación, por el desarrollo social a favor de las personas, de los derechos humanos. Este sentir cotidiano de la ciudadanía son temas importantes pues, para la vida, para la lucha, para el equilibrio ecológico. Esto fue en el 2012 que este tipo de organizaciones se encontraron que además de representar una crítica permanente al sistema, se han erigido como alternativas de organización, toda vez que hacían programas y decisiones gubernamentales se veían rebasados por la problemática social que tenían. Las organizaciones sociales se han destacado por ese papel como aglutinadoras o guías de distintos tipos de demandas, que son los problemas sociales que manejamos hoy en día, que van desde sus aspectos como los derechos humanos y hasta temas del homosexualismo, ecológicos, etcétera, ¿no? Además encontramos como denominador un permanente cuestionamiento de las diversas instituciones políticas. El punto más característico es la petición de apertura de espacios de participación y la transformación de los ámbitos políticos y económicos. Por ejemplo, en México el gobierno se vio obligado a cambiar su perfil de sistema monolítico y autoritario ante organizaciones que no solo lo cuestionaban, sino que también han llegado a constituirse en entidades que proponen alternativas de solución. A través de ellas, la relación de la sociedad y el sistema político se hizo más estrecha y se ha obligado a la apertura de espacios políticos de participación ciudadana. Las características centrales de la ONG es que guardan distancia tanto del Estado y de los partidos, como del mercado y de los empresarios. Su perspectiva es auténtica defensa de las personas como ciudadanos con derechos. Las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la ONG, ha desempeñado un papel esencial en la transición y ajustes económicos que experimenta el continente americano. En América Latina, las ONGs han participado en los movimientos democráticos, por ejemplo. Actuaron de manera activa en la organización de la coalición opositora y se conformó para derrocar por la vía legal, a través de un plebiscito, al gobierno dictatorial del general Pinochet en Chile. Las ONGs han surgido con fuerza en México a partir de los años 80 y 90. Desde entonces continúan en crecimiento, apoyando con una perspectiva abierta la defensa de los derechos ciudadanos ante el Estado. Es una libre expresión de las protestas, por ejemplo los crímenes que han quedado impunes. Es una manera de expresarse y protestar en contra de ese crimen o de esa situación. Tenemos una idea de un papel en México que la lucha por tener elecciones libres, imparciales, auténticas, fue impulsada incluso por la ONG. En los años 90 del siglo pasado, los cuales se agruparon en redes y formaron alianzas cívicas
y el Movimiento Ciudadano por la Democracia, con el fin de proteger el interés nacional y de los sectores más afectados. La pobreza es la carencia que sufren las personas u hogares por la falta de bienes y servicios considerados indispensables. La pobreza se ha incrementado mucho en América Latina y es la causa y consecuencia de la marginación y la exclusión social. La pobreza y la desigualdad tienen mucho que ver, porque al tener un buen trabajo y salario pueden acceder a mejores cosas como médicos, casas, entre otras cosas, mientras que las personas pobres no tienen ni para comer. Muchas veces las personas con necesidades han tenido que emigrar para ver si pueden salir de la pobreza o mínimo tener para comer o un techo. La marginación aparece vinculado a condiciones de pobreza material y ambiental. Bueno, este tema es muy importante para toda la ciudadanía, pero aunque ahora sí nadie lo crea ni nadie lo piense, es una triste realidad hoy en día en todo México. Pasen gobiernos o las mejores intenciones tengan quizás de gobernar, de dar una ayuda a la ciudadanía más pobre, lamentablemente siempre va a haber lugares muy pero muy marginados, debido a que esto se desarrolló pues ahora sí con años anteriores, que en donde nunca les dieron la importancia que era. Entonces, bueno, pues la pobreza, como todos ven, es una situación o forma de vida que surge como un producto de una imposibilidad de acceso o carencia de los recursos que todos hoy en día necesitamos. Esto también se le agrega pues parte también del desempleo que existe hoy en día. La falta de ingresos o nivel bajo de estos perjudican en mayor parte a que uno mayormente se vuelva pobre. Podemos decir que nadie en este país es rico, todos tristemente somos pobres. Quizás sí tengamos los recursos principales de una vivienda, ¿no? Y de un lugar donde vivir, pero en lo que respecta a los ingresos y la economía, nadie ahora sí pues gana lo básico, gana superior a, todos ganamos lo básico para sobrevivir, y creo que eso es más que evidente y tristemente que así es. Uno pues ahora sí se dedica mayormente a vender lo que uno puede en su casa, se rasca por donde pueda para poder sobrellevar un pan a la boca, ¿no? Sería muy interesante que a estas personas a las personas con mayor pobreza extrema en lugares donde no nos imaginamos les falta algún recurso, tan siquiera el gobierno aporte una mínima cantidad por mes, ¿no? Y creo que es lo que está haciendo hoy en día, pero hoy en día este gobierno, ¿no? Pero tristemente no lo están utilizando a veces para lo que es el fin de salir adelante, ¿no? O esas personas utilizan a veces los recursos para otro tipo de cosas. Y pues ahora sí, ¿cómo vamos a poder lograr salir adelante con este tipo de pensamientos? También incluyen mucho. Pues ahora sí, la parte de la marginación también es eso, ¿no? Que pues a veces los gobiernos anteriores también hacían que las personas con muchas discapacidades, ¿no? Son excluidas de muchas actividades, pero aunque no lo crean, a veces estas personas son más inteligentes que a veces que uno, tienen mayores talentos que desarrollan ya por sentido, por necesidad, y cuando vienes a ver son personas extraordinariamente maravillosas, ¿no? Y a veces son excluidas, y a veces, muy pocas veces en lo que he visto, no sé, realmente el gobierno los toma en cuenta o les den algún tipo de apoyo o motivación, pero mayormente tanto personas discapacitadas, abuelitos, y los abuelitos son los que más están así discriminados. Ojalá que este nuevo gobierno que estamos pasando hoy en día se pueda mejorar en ese aspecto, ¿no? Pero veamos, ellos están haciendo lo mejor posible, creo yo. Pero aún así existen personas que también abusan mucho, pero bueno, esperamos que todo quede en uno y esperamos a ver qué procede más adelante. Y pues tristemente el México de hoy en día, que quedó rezagado golpeado por gobiernos anteriores, es que vemos hoy en día, y pues están quedando secuelas, y duramente vemos que sí cuesta trabajo sacarlo adelante.
Para terminar con este tema, se afirma que las ciencias sociales provee una visión amplia para enfrentar los grandes retos de la actualidad, que propone una educación enfocada hacia una mayor cultura en contraste con la hiperespecialización disciplinaria. Gracias por su atención en este tema.